Ya, entonces ahora vamos a conversar sobre patología. En patología vamos a pasar la ficha clínica desde el punto de vista enfocado más a pesquisar patologías, ¿ya? Sí, La ficha clínica es por lejos lo más importante que uno va a establecer con el paciente, obviamente de realizarle un tratamiento bajo todos los parámetros, bien hecho, obviamente es importante, pero por lejos tener ese respaldo de que lo que hicimos al paciente, de que recopilamos todos los datos respecto a lo que, a su vida, a lo que él hace, lo que no hace, qué lo trajo a la atención dental, es muy importante tanto desde el punto de vista médico, pero también del punto de vista legal. ¿Ya? Te voy a compartir la pantalla. Ya. Entonces, ficha clínica en cirugía oral. ¿Por qué le puse cirugía oral? Porque todo lo que es patología va a estar asociado también a la parte quirúrgica, ¿ya? Pero la sí, ficha clínica que vamos a ver ahora es la ficha clínica o las partes de la ficha clínica que vamos a ver ahora es lo que debería tener todas las fichas de todas las áreas. Ya o generalmente es una sola, porque el paciente se atiende de forma integral, a no ser que un especialista tenga una ficha solamente de su especialidad. Ya, por ejemplo, una ficha clínica de implantología, una ficha clínica de la rehabilitación, una ficha clínica endodóntica, etcétera. ¿Ya? Entonces, aprendizaje esperado, describir el vocabulario semiológico, ejecutar la confección de una ficha en caso de simulación, que eso lo vamos a hacer una vez que terminemos de ver todas las partes de la ficha, porque es bien largo esta parte. ¿Ya? Y reconocer la sí. importancia del trabajo en equipo y la relación odontólogo-paciente en las técnicas quirúrgicas. ¿Qué vamos a hablar de la ficha clínica? Las características primero que todo. Una ficha clínica tiene que ser confidencial, ¿ya? No cualquiera tiene acceso a esa ficha. Eh, Desde el punto de vista legal, solamente el tratante y en su postura de tratante tiene acceso a la ficha y el paciente, ¿ya? No puede venir el hermano, el amigo, el pololo de un paciente a pedirte una ficha clínica, ¿ya? Eso es del paciente, a no ser que exista de por medio un poder, ¿ya? Un poder notarial. Sí, Debe claro. ser Un segura, documento. disculpa, ¿qué me dijiste? Que sí, que la ficha clínica, por eso es que es un documento médico legal. Ujú. Ya, tiene que ser segura. ¿Desde qué punto? Yo no puedo escribir una ficha clínica con ese lápiz que se borra, ya, porque no puede, porque ese lápiz se va, con el tiempo se va borrando, no necesariamente cuando tú mismo lo borras, sino que con el tiempo se va borrando, ¿ya? O en un software que no se actualice, que después lo voy a perder, etcétera. Tiene que ser algo que esté, ¿ya? Por algo que tiene que ser disponible. ¿Disponible cuánto tiempo? Tiene que estar disponible 10 años. Legalmente una ficha clínica tiene que estar 10 años disponible para poder tener acceso a ella luego de la atención del paciente, ¿ya? Tiene que ser única en el sentido de que yo voy a atender a un paciente, yo no puedo tener 10 fichas del paciente porque no puedo estar leyendo las 10 fichas, sino que cada vez que el paciente se va a atender, se revisa una ficha única donde en la evolución se fueron agregando nuevos antecedentes, ¿ya? Y no que tenga que estar buscando 10 partes de fichas separadas por distintos lados. Y legible que se pueda entender, ya que tenga un lenguaje universal. Y obviamente con letra que se pueda entender, que va a ser escrita. Requisitos. Tiene que tener veracidad, o sea, que lo que esté escrito ahí sea real. Exactitud. No puedo poner tal vez, quizás, pudiese pasar esto, pudiese tener esto otro, eh, pudo haber tenido esto, a no ser que uno especifique la situación. Por ejemplo, paciente estaba en estado de ebriedad y no recuerda bien cómo se generó la fractura. Un ejemplo así, pero uno tiene que especificar por qué hay una parte de la ficha que no tiene
exactitud, ¿ya? O paciente no recuerda antecedentes médicos maternos o familiares, ¿ya? Rigor técnico en los registros. ¿Qué significa eso? Yo no puedo poner, el paciente tenía hinchado, el paciente le dolía un poco, no, tiene que tener un lenguaje técnico, ¿ya? Que tiene que ser acorde a lo que estamos conversando. Y este lenguaje técnico es universal para el odontólogo, para el médico, para el kinesiólogo, porque nosotros vamos a saber que vamos a interactuar con otros especialistas o otros protagonistas de la salud. ¿Ya? Puedo derivar a mi paciente a kinesiología y el kinesiólogo tiene que ser capaz de entender lo que yo le estoy derivando. ¿Ya? No puedo poner, hágale masaje al paciente porque le duele. No. Paciente presenta bruxismo diurno, necesita tratamiento kinesiológico, zona cervical, zona facial o musculatura facial, etcétera. Pero tenemos que hablar un lenguaje técnico. Tampoco es tan complicado, pero hay un lenguaje que no podemos ocupar, que es el lenguaje coloquial. ¿Ya? Al paciente sí. Al paciente yo le tengo que hablar un lenguaje coloquial. No le puedo hablar técnicamente. No, lo que pasa es que usted, el esternocleidomastoideo está, no sé, con cualquier otra patología, yo le tengo que explicar, mire, usted tiene contracturado el músculo que pasa por esta zona, lo vamos a derivar a kinesiología. Mire, usted tiene alterado, no sé, los exámenes de sangre, por lo tanto lo voy a derivar a que lo vea el médico tanto, o le salió muy alta la presión, así que lo voy a derivar al cardiólogo, etcétera. Tiene que ser un lenguaje médico, semiológico, universal, ¿ya? Tiene que estar completa. ¿En qué sentido? El paciente vino porque se fracturó un diente, ¿ya? Pero yo al revisar la boca o al revisar hacer el examen físico, me doy cuenta de que el paciente también tiene una fractura en otro diente, que tiene sarro, que tiene una lesión en la lengua, ¿ya? No porque el paciente haya venido solamente por esa fractura, yo no voy a hacer la ficha completa o no voy a evaluar al paciente completamente, ¿ya? Y siempre tiene que ir identificación del profesional que está tratando y coetaneidad de los registros. ¿Qué significa eso? Que yo pongo la fecha y yo pongo todo lo que está hoy día. ¿Ya? No me voy después, la próxima semana, me pongo a agregar cosas en la fecha que está establecido, en la fecha que se inició. Todo lo nuevo que se puede agregar a la ficha tiene que ir en la parte de evolución. ¿Ya? En la ficha clínica del día tiene que ir lo que se pesquisó ese día. Todo lo nuevo va a la evolución. Partes de la ficha clínica. Anamnesis o interrogatorio. La palabra técnica es anamnesis, ¿ya? Examen físico, examen complementario, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, evolución y epicrisis. Esa es una ficha clínica completa, ¿ya? Otro sinónimo de ficha clínica es historia clínica, historia médica. Vamos a ver entonces la anamnesis. La anamnesis es la parte más importante de la historia clínica. Permite, en más del 50% de los casos, establecer un diagnóstico. Eso no significa que yo me voy a saltar la parte de examen, sino que muchas veces la anamnesis me va a dirigir el diagnóstico, me va a dar una luz de qué está pasando en mi paciente. ¿Qué requiere? Conocimiento, paciencia, criterio, psicología y experiencia. Conocimiento, porque yo tengo que saber lo que el paciente me está hablando. Paciencia, porque muchas veces el paciente tiende a hablar más de lo que yo necesito para saber, o hay pacientes que se enredan mucho, no, es que parece que era el sábado, parece que era el viernes, y me pasó esto, y hay pacientes que se choquean un poco porque se sienten bajo presión, porque van con dolor a la clínica, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que tener paciencia en la persona. Eso no significa que yo tengo que dejar que la persona hable, sino que yo tengo que dirigirle la anamnesis. Vamos a ver ahora cómo ya. Criterio, para saber obviamente cómo dirigir esta interrogación, psicología y experiencia. Anamnesis. Ya, la anamnesis, para que quede bien claro, es un interrogatorio que yo hago como que estuviera con los ojos tapados. ¿Ya? Es solamente y únicamente lo que el paciente me dice, no lo que yo veo.
La anamnesis, nuevamente, es lo que el paciente me dice en respuesta a las preguntas o interrogaciones que yo le estoy haciendo. Por ejemplo, ¿por qué viene? ¿Cuándo comenzó este dolor? ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que fue al dentista? Son preguntas que nosotros vamos a dirigir para que el paciente nos cuente. No es la idea que el paciente llegue, no, sabe que el otro día yo estaba viendo tele y estaba viendo el programa Mucho Gusto y justo estaba la perrita mirándome y estaba también mi hijo dando vuelta en la casa, ya, todas esas cosas. Uno tiene que tratar de dirigirlas hacia lo que uno quiere saber que son datos útiles, ¿ya? Condiciones de la anamnesis, contener solo datos confiables dentro de lo posible, porque a veces el paciente no sabe bien, entonces tenemos que poner lo que el paciente nos dice, ¿ya? No omitir información útil, concisa y precisa, objetiva, evitando diferentes interpretaciones. Ya, lo que el paciente me dice, yo tengo que tratar de interpretar lo que me está él explicando. Estructura y secuencia de la anamnesis. Datos de filiación del paciente, anamnesis próxima y anamnesis remota. Datos de filiación, importante, nombre completo, edad del paciente, fecha de nacimiento también junto con eso, sexo, y también deberíamos agregar aquí género, ¿ya? Porque una persona que se identifica con otro género, por ejemplo, un paciente transexual, debe ser legalmente, debe ser Sí. llamado por su nombre social, por el nombre con el que la persona se identifica, ¿ya? Por lo tanto, yo debería considerar también el género. Sexo solamente hay dos, ¿ya? Femenino, masculino. Género, podemos considerar el caso de que el paciente se sienta de otro género y se cambia el nombre, por ejemplo, deberíamos llamarlo por su nombre social, ¿ya? Eso es No, desde el no punto de vista entiendo legal. no entiendo como un poquito bien ¿Esa esa parte? información. Ya, Si, por ejemplo, si el hombre es una mujer transexual, ya. entonces se le pone el nombre suyo de hombre o el nombre suyo de mujer. No lo entiendo. ¿Cómo esa Nosotros parte? deberíamos registrar ambos nombres, ¿ya? El que aparece en el carnet y el que el paciente se identifica. Ok. Porque desde el punto de vista legal, la ficha le pertenece, por ejemplo, llega a Andrés. Ya en su carnet aparece Andrés, ¿cierto? Ya, nosotros registramos a Andrés, registramos sus datos, lo que aparece en su carnet de identidad, ya que es la información que está en los registros de ISAPRE, de FONASA, en los registros, en todos los registros médicos, pero para yo llamar al paciente, por ejemplo, decir, Andrés, pase la consulta, llegó su turno de entrar, y si él dice, ¿sabe qué? Mi nombre es María, entonces usted cuando lo llame o el asistente lo llame, tiene que llamarlo por el nombre María, ¿ya? Por su nombre social. Su nombre, el del carnet, ¿cierto? Ese tiene que ser registrado obviamente con fines legales, pero su trato, doctor, asistente, secretaria, con el paciente transexual debe ser por su nombre social. Entonces tendría como que entonces ya estoy como un poquito más claro, o sea que se le podría poner en la ficha clínica, se le podría poner al paciente su nombre completo real como está en el carnet y poner como entre paréntesis el nombre con el que lo identifica la Claro, gente. claro, porque Ok. usted está obligado a tratarlo en el trato persona odontólogo-paciente por el nombre que el paciente se identifique. Y esto no tiene que ver nada, por ejemplo, con que, por ejemplo, al ser transexual, que se haya operado de sexo, ¿Ya? no, no, no quiere decir que cambie el sexo porque igual se sigue manteniendo el gen de hombre y el gen de mujer, ¿no? En, en esencia, yo creo, en ese punto deberíamos verlo desde el punto de vista legal y si el paciente hizo un cambio de carnet y en su carnet aparece que es mujer, deberíamos ponerle mujer,
¿ya? Pero porque en esencia nosotros no sabríamos, a no ser que nos diéramos cuenta de que tiene rasgos más masculinos, y tal vez podríamos preguntarle si es que ha tenido una cirugía o otras cosas que van en la otra parte de la anamnesis, ¿ya? Entonces yo sabría que mi paciente, si bien sus datos de afiliación es nombre, María, sexo, mujer, yo cuando hago las partes de la cirugía, que cuando le pregunto al paciente por su cirugía y él me dice, ay, que yo me operé, me hice esto otro, yo registro, paciente operado de cambio de sexo. Entonces, si bien en la anamnesia, los datos de filiación, me va a parecer que él es mujer, yo voy a saber que es hombre en su biología. Ya, entiendo. Sí. ¿Ya? Mira, más adelante cuando veamos la otra parte de la anamnesis, que es la anamnesis remota, podríamos tal vez quedar un poquito más claro con esa parte. Sí, ¿Ya? entiendo. Importante registrar si el sexo, si, como te decía recién, si no nos damos cuenta en un caso de un paciente transexual, pero después nos damos cuenta en la análisis remota, podemos devolvernos y anotar ahí paciente de cambio de sexo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay patologías que son más prevalentes en hombres que en mujeres, o en mujeres que en hombres. ¿Ya? Entonces, es necesario que yo sepa la biología del paciente más allá de cómo él se identifica. ¿Ya? Claro, sí, es verdad. Lo mismo pasa con la etnia o la raza. Hay patologías que se van a ver más prevalentes en ciertos tipos de pacientes más morenos, o otros en pacientes muy blancos, otros en pacientes que son de Centroamérica, otras patologías que se dan más en pacientes africanos, así, etcétera. ¿Ya? Por eso son importantes estos datos. Lugar de, lugar de procedencia, residencia, profesión o ocupación, también es importante, sobre todo para las patologías, eh, por ejemplo, el bruxismo, ¿ya? O cuando yo hago una exodoncia, no es lo mismo que yo mande sin licencia a un paciente que es secretaria o a un paciente que trabaja en la construcción, porque uno va a hacer fuerza, y ese paciente yo debería darle una licencia para que él no vaya a trabajar después de hacerle la extracción. Entonces es importante que yo sepa lo que hace mi paciente. ¿Ya? Y contacto de emergencia, ¿y quién es mi contacto de emergencia? Pues hijo, mamá, abuelo, esposo, etc. ¿Quedamos de claros con la dato de filiación? Sí, sí, sí. Ya. Vamos entonces a la otra parte de la anamnesis, que es la anamnesis próxima. Y esta la vamos a dividir en el motivo de la consulta y en la evolución de ese motivo de la consulta. Motivo de la consulta en odontología, generalmente, en la mayor cantidad de casos, es por dolor. ¿Ya? Pero como estamos en una era donde igual mucho importa la estética, también hay muchos pacientes que vienen de forma preventiva, pacientes que buscan, no, quiero mejorar la estética de mis dientes anteriores, quiero hacerme un blanqueamiento, etcétera. También hay otro tipo de motivo de consulta, pero hay mucha gente que se mueve al dentista solamente y únicamente cuando tiene dolor. ¿Ya? Entonces, la mayor vez es por mayor porcentaje es por dolor. ¿Ya? Importante entonces, después, luego yo pongo dolor, importante que yo ponga en qué sector está el dolor, ¿ya? Y por ejemplo, el paciente me dice, no, ¿sabe qué, doctor? Me duele este diente. Yo no puedo registrar que al paciente le duele el diente 7, ¿ya? Porque el paciente no sabe. Y si ya me lo está mostrando, significa que yo lo estoy viendo. Y la anamnesis es un interrogatorio, ¿ya? Por lo tanto, yo debería escribir dolor en el sector antero superior de la boca, ¿ya? Porque si yo le pongo un diente, significa que yo lo estoy mirando. Y mirar es parte del examen físico, que es otra parte de la ficha, ¿ya? Donde yo inspecciono, donde yo palpo, donde yo toco, donde yo puedo hacer diferentes tests para evaluar el diente. En esta parte me interesa solamente saber dónde se aloja el dolor, hace cuánto, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cómo dice, profe? Que en la parte de cuando yo pesquiso el dolor, no puedo poner que el paciente me dice, no, sabe que me duele este diente, y te apunta el diente. Tú no puedes poner que el diente que le duele es el diente 1.4, 1.5, o identificar el diente, porque si tú lo identificas, significa que lo estás mirando. Y recuerda que la anamnesis es como que yo no estuviera mirando. Es un interrogatorio.
Profe, espera un momentito, no me demoro nada, es que tengo que ir a abrir la puerta. Ya, no se preocupe. Ya listo, profe, ahora sí. ¿Qué me estaba diciendo? Me puede repetir? Perdón, nuevamente es que mi madre había ido al banco a hacer una cosa y ya regresó, entonces tenía que ir a abrir la puerta. Se le Sí, habían quedado las llaves. no se preocupe. Ya, le decía que en la anamnesis, recordar siempre que es una interrogación. No puedo yo empezar a describir, al paciente le duele el diente tanto, tiene caries en el diente tanto. No puedo identificar el diente porque esa parte de identificación, donde yo percuto el diente, donde yo lo observo, donde yo lo palpo, donde yo puedo hacer diferentes tests, pertenece al examen físico, que es otra parte de la ficha. En esta parte de anamnesis es solamente lo que yo le pregunto al paciente y él me responde. Por lo tanto, si él viene por dolor, me dice, no, me duele este diente, uno tiene que poner el sector. Entonces, en la motivo de consulta tú escribes dolor en el sector antero superior de la boca, ¿ya? Y abajo pones evolución de la molestia. ¿Cuándo le comenzó el dolor? ¿Ya? Si ha tomado algún remedio para ese dolor, si fue algún doctor para evaluarse eso, ¿ya? Si es que el dolor se queda ahí o se irradia, se siente en otras zonas de la cara, ¿ya? Si el dolor es pulsátil, tun, 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 como un latido o es como una corriente, ¿ya? Todas esas características yo las tengo que poner en la evolución de la molestia, pero no tengo que yo empezar a hacer test o revisarle la boca, abrir la boca del paciente en esta parte, ¿ya? Entiendo. ¿Sí? Ya. De todas formas, esta parte la vamos a ver mucho más también en cirugía, tanto en introducción a la cirugía como en cirugía 1. ¿Ya? Le Ok, vamos a dar bien fuerte. En patología me interesa que vayamos viendo cómo yo ir pesquisando distintas partes de las patologías del paciente, ¿ya? Que las puedo hacer tanto en la anamnesis, la anamnesis me va a direccionar hacia dónde tengo que yo enfocarme en el paciente, o por ejemplo, cuando le comenzó, si el paciente viene, no sabe que me empezó como un bultito acá en la mejilla. Ya, usted le pregunta, ¿cuándo comenzó? ¿Lo asocia a algo? Sí, sabe que fue justo cuando me fui de vacaciones al Amazonas y estuve 3 días incomunicada, me picaron unos bichitos, etcétera. O sabe que fue cuando me estaba cepillando los dientes y me pegué con el cepillo de dientes y me empezó a salir esa cosita, ¿ya? Entonces, todo eso que tiene que ver con el motivo de consulta, que tiene que ver con lo que motivó a que el paciente viniera a vernos, es parte de la anamnesis próxima, ¿ya? La anamnesis próxima va a ser por lo que el paciente viene a la consulta, ¿ya? La anamnesis remota, vamos a verla ahora, van a ser todos los otros antecedentes que tiene mi paciente, pero no necesariamente las cosas que lo motivaron a venir. Por ejemplo, los antecedentes médicos personales. El paciente tiene diabetes, hipertensión, toma metformina, toma enalapril. El paciente, también los hábitos del paciente, que se lava los dientes cada tanto tiempo, cuántas veces al día. Y va a entrar también la anamnesis familiar o antecedentes médicos familiares. ¿Ya? Por ejemplo, mamá tiene diabetes, papá también tiene diabetes, a la mamá perdió los dientes súper joven y él también le está pasando lo mismo, ¿ya? Para uno poder evaluar también la parte genética,
¿ya? Si los padres o abuelos o personas muy ligadas a ellos presentaron patologías similares, o también del cónyuge, porque, por ejemplo, en casos de patologías o enfermedades de transmisión sexual, es importante que sepamos también acerca de la pareja del paciente, ¿ya? Sí, claro. Así que, ¿quedamos más o menos claros con la anamnesis? Sí, sí, Ya. claro. Vamos a tener que darle harto a la ficha clínica, porque es verdad que es harto, pero una vez que uno lo logra dominar, se hace muy sencillo, ¿ya? Pero hay que empezar a trabajarla, y lo vamos a empezar a trabajar con casos clínicos, vamos a hacer simulaciones, tú me preguntas a mí, yo te pregunto a ti, y vamos a ir viendo casos clínicos, ¿ya? Ok, entiendo. Ahora pasamos a otra parte de la ficha, que es el examen físico, ¿ya? Y el examen físico, para saber yo qué buscar, tengo que saber qué es lo normal. Entonces ahí tengo que volver a todos mis conocimientos de anatomía, ¿ya? Mis conocimientos acerca de dientes, de encía, de boca, de colores, ¿ya? Porque si yo Ujú. quiero pesquisar algo que no está normal en mi paciente, tengo que saber qué es lo normal, ¿ya? Cómo es una encía sana, cómo es un diente que está sano. Si yo conozco lo que es sano, puedo después ir reconociendo cosas que están fuera de eso, ¿ya? El examen físico debe ser dirigido por la anamnesis, pero para ponerle énfasis en eso, pero debe ser completo y secuencial. Ya como te decía antes, yo el examen lo tengo que hacer completo. Tengo que hacer énfasis en lo que viene el paciente, en lo que motivó que el paciente viniera, ya, pero no por eso voy a omitir el resto de las cosas. Y el examen físico lo vamos a dividir en examen físico general y segmentario, ¿ya? Y debe ir descrito de la general a lo particular, ¿ya? De lo más amplio a lo más específico. El examen físico general, cuerpo completo, ¿ya? Cómo el paciente deambula, cómo son sus fases, cómo viene el paciente, si el paciente viene con cara de dolor, el paciente es atáxico, si al entrar tú ves que le tiemblan las manos, el paciente tiene problemas de habla, ya todo eso tiene que ir al examen físico general. Además, es la evaluación completa, que es cuando el paciente entra a la consulta, tú ya vas viendo cosas del examen general. Al paciente le costó sentarse, al paciente cojea, ¿ya? Necesita ayuda de un bastón, o viene acompañado de otra persona que le va diciendo dónde sentarse, dónde ponerse, porque tiene algún tipo de discapacidad, o el paciente, no sé, tiene cualquier otro tipo de problemas que sea como de su estado general, ¿ya? Pero que yo lo evalúe, ¿ya? Diferente a cuando el paciente me dice, no, sabe que yo tengo Parkinson, tengo crisis epilépticas, ¿ya? Eso va en la anamnesis, que es lo que él me cuenta. Recuerda que ahora estamos en examen físico, que es lo que yo puedo pesquisar como clínico, ¿ya? Claro. Y para eso, Uf, para poder pesquisar, tenemos estas técnicas, ¿ya? ¿Me ibas a decir algo? ujú. Sí, que tengo una duda. Por ejemplo, si a uno le llega un paciente que tiene problemas y uno tiene que, obviamente, nosotros como odontólogos trabajamos en la cavidad oral, pero él tiene problemas como para abrir para abrir la boca. Entonces, ¿uno qué haría en ese caso? Primero que todo, tenemos que evaluar por qué él no puede abrir la boca, ¿ya? Su motivo de consulta vendría siendo que no puede abrir la boca, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces yo le pregunto, ¿desde cuándo no puede abrir la boca? ¿Ya? ¿Qué le pasó? Si él no puede hablar, idealmente que venga con otra persona, aunque generalmente pueden hablar, pero con así, abriendo un poquito la boca y ellos pueden modular y explicarse. entiendo. ¿Ya? Entonces le pregunto, ¿cuándo fue? ¿Sabe qué, doctor? Yo justo me comí un sándwich ¿cómo se llama este negocio que comen sándwich gigante? Del Royal Shawarma, Ranch. arroz del ranch. Ya. ¿Sabe qué, doctora? Fui al Royal Ranch,
estaba celebrando y me comí la hamburguesa completa y abrí la boca y sabe que como que se me desencajó la mandíbula, después la cerré y no la pude abrir más, ¿ya? Eso es entonces motivo de consulta y al tiro nos dice la evaluación, o sea, la evolución de la molestia, ¿ya? Exacto. Después pasó la anamnesis, yo voy al examen físico, palpo, la musculatura está tensa, ¿ya? Hay puntos de dolor, ¿ya? Ahora trato de abrir la mandíbula y siento que está luxada en uno de sus dos articulaciones, Los ¿cierto? discos. Ya puedo palpar. Ahora viene todo lo que es examen físico. Entonces yo ahora evalúo a mi paciente en base a lo que él me dijo, ¿ya? Y para esta evaluación tengo distintas maniobras semiotécnicas, ¿ya? Que es la inspección. La inspección es la observación, ¿ya? La palpación, tocar, ¿ya? Toco con la yema de los dedos. La percusión, que es con un instrumento. Generalmente los dientes los percutimos con la parte de atrás del espejo o de la sonda. Entonces al diente le hacemos para saber si tiene dolor a la percusión. Auscultación, que lo podemos hacer en la articulación, ¿ya? Ponemos un fonendo, ¿lo conoces? No, no Un estoy como fonendoscopio que familiar. es el que ocupan los médicos, que se pone en la orejita y se usa para escuchar el corazón. Ah, sí, 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 sí. Ya. Entonces yo podría poner un fonendoscopio en la articulación y hacer al paciente acá abra. Y yo escucho un salto en alguna de las articulaciones. Ya, ¿Ya? entiendo. Olfatación también, que es oler. El paciente llegó, me abrió la boca y se siente un olor putrefacto, hay un olor sano, ya podemos usar ese tipo de maniobra, ¿ya? Sí, no Punción, es tan agradable, pero sí funciona. claro. Por ejemplo, mis colegas acá no se ocupan mucho, pero mis colegas venezolanos, cuando llegaba un Sí, paciente con alveolitis, tendían mucho a meter una gasa y olerla, ¿ya? O sea, obviamente se lee en algunos libros, pero acá casi nadie lo hace, po. Y ellos como que no, era normal meter una gasa y olerla, para saber si estaba hediondo o no estaba hediondo. Ya, punción, que es que yo con una aguja, yo pinche alguna zona, ya se hace cuando hay abscesos, para ver si están drenando, ¿ya? Raspado, que obviamente puede ser una, una sonda, yo pueda raspar el diente y ver que efectivamente tiene caries, ¿ya? Y ordeñamiento, que suena raro, pero se ocupa para ver si están permeables las salidas de los conductos de las glándulas salivales, ¿ya? Donde yo ¿Cómo es aprieto el eso? conducto, apretar el conducto salival, por ejemplo, a la altura de los premolares, por dentro de la mejilla, ahí está el conducto de Stennan donde va a drenar la glándula parótida, ¿ya? Sí, A veces ese conducto se pudiese tapar, entonces yo pudiese apretarlo, eso se llama ordeñamiento, como el ordeñamiento de las vacas, donde yo aprieto y veo si sale o si está permeable o no, si tiene flujo de saliva, o hay sí, sangramiento, o hay pus. Esa maniobra de apretar así se llama ordeñamiento, entiendo, ya ¿ya? entiendo. Y importante, la palpación y la inspección se realizan casi de manera simultánea, o sea, mientras yo voy apretando, tocando, voy mirando, ¿sí? Sí, profe. Ya. Lo que conversamos hoy día es una pincelada de todo lo que es anamnesis y examen físico. Lo vamos a ir agregando más y más información a esto, vamos a ir también poniéndolo práctico, ¿ya? Pero si te diste cuenta, igual estuvimos hablando harto rato y alcanzamos a ver 2 partes de la ficha solamente, ¿ya? Así Claro, que, sí, ¿no? Sí, la ficha es bien, bien compleja, bien larga, yo la he visto completa. claro. Mira, cuando uno ya se logra internalizar todos los conceptos de la ficha clínica, eh, y se hace un esquema de esto en la cabeza, el paciente llega y yo en 5 minutos puedo tener una ficha clínica completa, ¿ya? Pero al principio cuesta bastante.
ya sobre todo cuando uno entra a cuarto a atender pacientes, cuesta harto enfrentarse a lo humano, a preguntarle al paciente, a atreverme a preguntarle, decirle, oye, ¿tú consumes algo? Oye, ¿tú has tenido problemas con esto? O pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de transmisión sexual, tú le ves una lesión y dice, oye, ¿sabes qué? Te tengo que preguntar algo. Mira, yo, darle la confianza al paciente, decirle, mira, tú has tenido relaciones con alguien desconocido, o sabes, tienes una pareja única, cosa que al paciente de repente le cuesta un poco abrirse a contarlo. O sabe que estoy tomando antibióticos porque estoy con una infección urinaria, etcétera. Hay cosas que al paciente le cuesta. Entonces, mucho de esto es importante que uno le pueda dar el ambiente al paciente y la tranquilidad de que lo que estamos conversando, uno no va a salir de ahí, que va a ser solamente escrito en la ficha. Claro, En un confidencial. paciente que, claro, la confianza, en un paciente que consume, decirle, mira, yo no soy de la policía, yo no soy no soy carabinero, yo lo que necesito saber es para poder tener todos los antecedentes para poder tratarte, ¿ya? Más allá de juzgar al paciente por lo que haga. Yo necesito pesquisar lo que él hace, lo que él consume, lo que él toma, todo lo que tenga respecto a que me pueda guiar hacia un diagnóstico o me pueda afectar un tratamiento, que yo le vaya a No, dar un sí, fármaco que le vaya a hacer mal al paciente. es bien complicado eso de la interacción con las demás personas porque pueden llegar también hasta personas que son esquizofrénicas y solo por el hecho de preguntarle uno si tienen alguna enfermedad o si han hecho esto o si consumen drogas, se pueden alterar y se pueden enojar y se Claro, pueden, porque como no, como su estado mental como a veces no está como bien equilibrado, ¿me entienden? los pacientes con depresión. Mira, a mí me pasó una vez que atendí una paciente, ella tenía, incluso una paciente que tenía un cargo político acá en Antofagasta, estaba con muchos problemas y estaba súper depresiva. Y va a la consulta porque tenía un dolor. ¿Ya? Y yo le empiezo a preguntar, mire, ¿hace cuánto partió el dolor? ¿Tiene alguna enfermedad asociada? Y todo lo que uno debería preguntarle al paciente. Y cuando ya le estaba preguntando así como si ella había tomado algo para ese dolor, me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me revises el diente nomás. Si me duele y quiero que me revisen, no estoy aquí para que me pregunten cosas, ni para estar respondiendo cosas. Y sabes que estoy súper mal. Y empezó así como súper tensa y quiero que me revises el diente. Y yo le dije, ¿sabe qué? Mire, yo soy profesional de la salud y yo no puedo llegar y revisar su diente ni darle algún tratamiento si yo no conozco lo que le pasa a usted, lo que si está tomando algún medicamento, si es alérgica a algo. No puedo diagnosticarla así. Así que es necesario que usted me responda estas preguntas porque yo no le voy a revisar el diente hasta que podamos saber los antecedentes. Y ahí como que se calmó un poco. Uno tiene que igual tener la psicología de que hay pacientes que uno lo que tiene que hacer es como calmarlos un poco y seguir con el tratamiento antes de uno ponerse así como, ¿sabes qué? Váyase de acá, yo no la voy a atender. No, tratar de tomar el control de la situación y poder direccionar al paciente. ¿Ya? A la semana siguiente, la paciente volvió porque ya quería seguir con un tratamiento integral de su boca y me pide perdón, me dice que había estado súper estresada, que había tenido una semana súper mala, que tenía problemas familiares y que por eso se había estado como muy agresiva, pero que en realidad ya está buscando hacerse un tratamiento completo y ahí como que llegó un angelito, ¿ya? Hay que Ah, saber que a veces el sí. paciente tiene distintas etapas, están pasando por estrés, por De, ejemplo, en este de momento anda todo hecho, el mundo estresado. De hecho, hasta nosotros como profesionales también a veces tenemos un mal día y puede que no seamos tan amables como esperan nuestros pacientes, ¿me entienden? Claro, pero la diferencia es que nosotros estamos obligados Sí, a sí, pasar eso como a segundo plano, a lo que nosotros podemos estar viviendo personalmente y, atender a nuestro paciente como si estuviéramos al 100%, porque si nosotros no nos sentimos sí. al 100%, si sentimos, por ejemplo, estamos pasando un luto, estamos pasando la enfermedad de algún familiar, estamos pasando, no sé, justo ese día termina una relación de años con infidelidad, con, no sé, que sea alguna situación así como bien grave, Sí, sí. que nosotros no estemos bien, es muy sano y muy sabio tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Hoy día no estoy bien, no voy a atender pacientes,
presentar, si es que trabajo si es que trabajo particular, poder correr esos pacientes para otro día, si es que trabajo en algún sistema público o estoy bajo un contrato, poder ir a un médico, conseguir, explicar la situación, conseguir una licencia, o directamente hablar con la jefatura y decir, ¿sabe qué? No me siento bien, estoy pasando un problema personal y necesito tomarme este día. ¿Ya? Porque si nosotros no Sí, estamos bien, claro. es ideal que no trabajemos, ¿ya? Sí, es Porque lo mejor. podemos generar lesión en nuestro paciente. Pues, por ejemplo, a nosotros en lo personal, uno siempre tiene que atender pensando que estoy atendiendo a mi mamá, ¿ya? Y no me gustaría que a mi mamá lo atendiera alguien que no está bien, ¿cierto? Entonces yo mismo Claro, no puedo hacer eso. ¿Ya? En esos casos uno tiene exacto. que tomarse un ratito, un día, 2 días. Cada persona necesita tiempos diferentes para superar distintas cosas. Pero ser sabios en decir, sabes que yo no estoy en condiciones de trabajar. Entiendo. Ya tomarse las vacaciones, tomarse día administrativo. Como te decía, en el ámbito privado uno puede coordinar sus pacientes y decir, sabes que los voy a reprogramar para dentro de 3 días más, no sé. ¿Ya? Pero es necesario que para poder hacer una atención nosotros estemos al 100%. Claro, entiendo. ¿Ya? Sí.